Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Sena, soy director del área de comportamiento humano y organizacional en el IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Les agradezco mucho, estoy muy contento de ser parte de la Semana Internacional del MEDEX. Propiciar alianzas es básicamente la única forma en la que vamos a poder superar los grandes desafíos globales en términos ambientales y sociales que estamos enfrentando. Se está privilegiando hasta ahora una lógica donde hay algunas facciones, algunos grupos de interés que piensan que tienen una verdad absoluta sobre la realidad social. Entonces tienen la pretensión de imponer esa verdad sobre el resto de la sociedad. Esto genera procesos de polarización social que son cada vez más vigentes y están cada vez más claros en un número creciente de países. En la región, por supuesto, tenemos distintos ejemplos, algunos donde ese proceso fue mucho más profundo. ¿Qué problema traen los procesos de polarización? Que es muy difícil que las facciones puedan ponerse de acuerdo. Y los grandes problemas sociales y ambientales necesitan de acuerdos conjuntos. ¿Por qué? Porque si aparece un grupo que va gobernando durante un tiempo determinado, pongamos 5, 6, 7, 8, 10 años, y después la facción contraria, que tiene pretensión también de verdad absoluta y está convencida de que quienes están en el poder actualmente están totalmente equivocados en cualquiera de sus propuestas. Cuando esta facción o este grupo esté en el poder, va a imponer una nueva verdad social, deshaciendo todo lo anterior. Y lo que necesitamos justamente es continuidad de políticas, en este caso públicas o de gobierno, a fin de poder generar los cambios que necesitamos. Si no hay alianzas entre los distintos, y estamos hablando solamente de estamentos públicos en este caso, es muy difícil que logremos los objetivos tan desafiantes que tenemos por delante. Esto también aplica, por supuesto, a alianzas público-privadas, pero lo primero que tiene que hacer el sector público y el sector político es ponerse de acuerdo entre sí. Después de eso, por supuesto, que hace falta que nos pongamos de acuerdo toda la sociedad en su conjunto sobre cuáles son los lugares hacia donde queremos ir de forma colectiva. ¿Por qué? Porque ese proceso va a ser un proceso que, como todo proceso de cambio, implica pérdidas y dolor. Y las pérdidas y el dolor y hay que ayudar a elaborarlas a fin de que todos podamos lograr este bien común que es superador y es mejor para el conjunto. Pasa que en ese proceso va a haber algunos grupos, coyunturalmente, van a perder algo. Entonces, si no se trabaja en alianzas, si no ayudamos a quienes van a perder con los nuevos equilibrios a elaborar las pérdidas que supone el cambio, la transformación es imposible. Muchas veces algunas personas se preguntan ¿cómo podemos generar un país en conjunto entre personas que pensamos tan distinto? Básicamente, la intuición es imposible construir un país con ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese ellos varía en función de qué lado de la grieta o de la polarización lo miremos. Propongo, en cambio, esta actividad o este ejercicio intelectual. Supongamos que tenemos a 100 personas que representan muy bien los colectivos, grupos, intereses de nuestro país, ya sea México, sea Argentina, sea Uruguay o cualquier país de la región. Y dijéramos, levante la mano quien está de acuerdo con este enunciado. Queremos un país donde haya movilidad social ascendente. Bueno, imaginémonos, ¿qué pasaría? Yo me imagino que la gran mayoría, si no todos, levantan la mano. Queremos un país donde la inflación sea muy baja y haya posibilidades de crecimiento económico. Queremos un país donde la educación permita igualar oportunidades. Queremos un país donde la empresa sea pujante y al mismo tiempo genere grandes retornos sociales hacia la sociedad y el conjunto de las personas. Estamos todos de acuerdo. Entonces el problema no es fijar un norte. El problema es cómo vamos a llegar hacia ese lugar. Y ahí lo que hace falta, sobre todo, es amistad social y política. Eso es lo que hoy está faltando, es la valoración de la pluralidad, la valoración de que el otro es distinto y en cuanto que es distinto va a aportar algo diferente en la construcción de ese proyecto. Son tan inefectivos en la resolución de problemas complejos. Porque lo que más necesitamos en este momento es escucharnos y sobre todo conocernos y generar ámbitos de confianza que tienen que ser ámbitos cuidados, retirados de la escena pública, donde podamos realmente escuchar al otro, entender al otro, comprender que no es malo por pensar diferente, simplemente es diferente por pensar diferente y que probablemente haya muchos puntos en común y muchos puentes, incluso a pesar de todas las cosas que nos separan. Bueno, el empresariado tiene un rol fundamental. En las sociedades capitalistas la empresa tiene un rol fundamental. No va a haber transformación social posible sin una transformación de las empresas. Cuando vemos que, por ejemplo, por tomar un indicador ambiental, considerando que estamos en la Semana Internacional del MEDEX, hablando de liderazgo y sustentabilidad, ¿no? Por eso estoy hablando tanto de sustentabilidad, pero el Día sobre el Giro de la Tierra, que mide la fecha del año en la que hemos consumido todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar para un año determinado, está el 28 de junio para el 2022. Esto quiere decir que a partir del 28 de junio nos empezamos a consumir el stock ambiental de las generaciones futuras. Para que esto sea sustentable deberíamos llegar al 31 de diciembre a las 12 de la noche, por así decirlo, ¿verdad? O sea, al primero. De esa forma, nuestro consumo sería sostenible. Obviamente, cambiar el consumo y cambiar la forma de producción altera principalmente la lógica y los intereses de ¿quién? De las empresas. Es por eso que si la empresa no está en un rol central en el proceso de transformación, es imposible lograr los procesos de transformación hacia sustentabilidad que todos necesitamos y apuntamos. Y esas métricas y esos objetivos y esas demandas son cada vez más urgentes. Por eso la empresa que no esté atenta a esto, en términos estratégicos está cometiendo un error muy grave
Y no hay posible transformación si no hay una transformación también de las empresas. El rol de los emprendedores en todo este proceso es fundamental, en tanto en cuanto que los emprendedores tienen mucho menos costo y pueden cambiar con mucha mayor facilidad. Se pueden adaptar a las demandas del mercado y sobre todo a las demandas sociales sobre la empresa de una forma mucho más flexible. Pensémoslo de esta manera, las empresas, a medida que van configurándose y van afianzando sus procesos, la forma como hacen los negocios, incluso sus negocios, van hundiendo costo y al mismo tiempo se tienden a enrijecer, ¿sí? Se hacen un poco más rígidas. ¿Por qué? Porque esa es la forma de ganar eficiencia, ¿sí? Entonces van procedimentando, van aprendiendo a hacer ciertas cosas. El entorno les requiere cambios. Y cuando ya tenés todo esto hundido, que te está funcionando, cambiar supone modificar estos intereses y perder cosas que hoy son valiosas, están creando valor. En ese sentido, la empresa tradicional no es que no puede cambiar, por supuesto que puede cambiar y, de hecho, trabajamos mucho en procesos de transformación, por ejemplo, cultural, y las empresas cambian. El tema es que cambiar les cuesta mucho más que a los emprendedores, porque los emprendedores no tienen todo esto, empiezan de cero, empiezan como una tabula rasa, empiezan de la nada, básicamente. Entonces, pueden empezar ya mucho mejor adaptados a las lógicas y a las demandas del mercado y de la sociedad, y tienen en ese sentido una ventaja por sobre las empresas tradicionales. Al mismo tiempo, eso es una de las explicaciones por las cuales vemos tantos emprendimientos, por ejemplo, que son de triple impacto o que incorporan la lógica ambiental o la lógica social directamente al corazón, al modelo de negocios. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho menos, básicamente. Y están guiados y orientados por las que van a ser las demandas sociales y de mercado del futuro. Y por eso están atentos a lo que va a suceder. En ese sentido, el ecosistema emprendedor, los ecosistemas emprendedores de la región, tienen una posibilidad y una responsabilidad también muy grande. No es que no sepamos hacia dónde tenemos que ir. Hay un desafío que claramente es técnico, pero ahí tenemos bastante consenso. El mundo, salvo un grupo muy chiquitito de personas que piensan que no se está calentando la Tierra y que la razón del calentamiento global no es antropogénico, esto es que no es el hombre el causante de ese calentamiento en función de la forma como produce y consume. La gran mayoría estamos de acuerdo y los científicos de casi todas las ramas de la ciencia que estudian el fenómeno están de acuerdo. Entonces, el desafío no es tanto hacia dónde tenemos que ir. La sustentabilidad no nos presenta un desafío técnico en términos de no entender lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es el liderazgo. El problema es cómo gestionamos esos procesos de transformación, cómo gestionamos ese proceso de cambio a fin de poder llegar a esas metas que en algunos sentidos son muy ambiciosas y muy complicadas. Por eso esta semana que propone el MEDES tiene mucha sabiduría, es muy sabia, en cuanto a que propone liderazgo y sustentabilidad, que parece que son dos temas muy distintos. No, no lo son. Porque los desafíos de la sustentabilidad implican un modelo de liderazgo particular que sea capaz de transformar la realidad. IPADE. The World Calls.